En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Estas son palabras del Señor el día que, llegando a la sinagoga de sus días de ayuno y oración, Él lee estas palabras del rollo de Isaías. Y él dice que ese día esta palabra profética fue cumplida delante de ellos, de los que estaban presentes. Entonces significa que el que iba a ser ungido y el que es ungido era Jesús. Y el propósito de su unción, de la unción, era anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, esto nos está revelando algo bastante interesante, porque el propósito de la cruz no tiene nada que ver, o sea, no es el mismo propósito que el Señor tuvo en cuanto a su unción, a la unción que Él tuvo. En la cruz nosotros somos salvos, perdonados del pecado, pero en la unción de Él, en su ministerio, lo que Él recibe es justamente la autoridad para estas funciones. Él tiene esta asignación. Pero cuando Él dice anunciar las buenas nuevas a los pobres, eso parece entendible. Cuando Él dice me he enviado a proclamar libertad a los cautivos, es entendible. Poner en libertad a los oprimidos, en esas cuestiones nosotros tenemos que entender que no está hablando justamente de librar a presos, a reos de la cárcel, de la prisión, donde estén pasando condena. Porque justamente poner en libertad a alguien que está oprimido no nos está diciendo que lo va a sacar de la cárcel, sino de la opresión. Entonces el cautivo, también que va a ser liberado, no está hablando de una cautividad en una cárcel, en una prisión estatal, sino más bien de una prisión del alma, de una prisión interior. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender de que el Señor vino a liberar a los cautivos. El Señor vino a liberar a los oprimidos. Y el Señor vino a dar vista a los ciegos. Más allá de los milagros que Él ha hecho, donde a varios le dio la vista, también muchas veces dijo cosas que Él dijo: el que tiene oídos para oír, oiga, y el que tiene ojos para ver, vea. Entonces, esto significa que a veces teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no oímos, pero el Señor tiene la capacidad de hacernos ver, de hacernos entender lo que antes no veíamos, de darnos libertad de aquellas cosas que por nuestros propios medios no podíamos ser libres, y darnos buenas noticias en nuestras pobrezas, debilidades, en nuestras falencias. Él es la buena noticia, Él tiene la buena noticia, y en Él nosotros tenemos lo que nosotros llamamos sanidad interior. Hoy vamos a hablar un poco sobre la sanidad interior y vamos a empezar justamente parados en este versículo. Espero que todo lo que vamos a hablar el día de hoy les sea de utilidad, de agrado y de edificación. Vamos a tratar de seguir una serie sobre este tema para que podamos entenderlo más a fondo y darnos cuenta de que, si bien este tema de la sanidad interior en sus comienzos fue muy rechazado, vamos a verlo por qué. También nos damos cuenta que con el pasar del tiempo ha sido una herramienta muy útil para la Iglesia del Señor. Bueno, sin más, empecemos.
Bueno, cuando hablamos de sanidad interior, justamente hablamos de eso. La sanidad de nuestro ser interno, la sanidad de nuestra alma, de nuestra mentalidad, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos que no expresamos, que a veces nos persiguen. Una rama de los judíos, de los hebreos, de los cuales procede nuestra fe, ellos no creen en Satanás como un demonio que persigue a las personas, sino que creen en el Satán como justamente un espíritu acusador que trabaja dentro de las personas, acusándoles en toda culpa, en todo trauma, en toda ocasión de poder mortificar y constantemente oprimir en un pensamiento constante de alguna pérdida, de algún fracaso, de algún error, de algún accidente, de cosas que nosotros podríamos haber hecho o no hecho, y luego nos torturan constantemente dentro del corazón. Bueno, si bien algunos están de acuerdo o no con ese pensamiento, la situación, lo que sucede es real. Muchas veces nosotros tenemos cosas que dentro de nosotros quedaron pendientes, quedaron sin resolver, quedaron sin respuesta, quedamos bloqueados en un área de nuestra vida donde no podemos salir. Y eso nos lleva justamente a lo que el Señor Jesús llamaba como una cautividad, llamaba como una prisión, y nos mantiene dándole a nosotros lugar al enemigo justamente en opresión, en castigo, en tortura, en tormento, donde nosotros quizás por fuera reímos, por fuera tenemos una vida común, normal, pero por dentro realmente no la pasamos bien. Entonces, esas son cuestiones que nos dan a entender que necesitamos de manera urgente tratar este tema de la sanidad interior, haciendo el ejercicio para nosotros mismos. Uno de los puntos claves que tenemos que entender también es que a veces nosotros no entendemos nuestras adicciones. No reconocemos que somos adictos. Tenemos adicción. Todos tenemos emociones y tenemos también problemas con nuestras emociones. Seguimos trabajando, progresando en la medida que seguimos creciendo, que seguimos madurando y transcurriendo la vida. Nos van apareciendo situaciones que antes no teníamos. Cuando éramos niños afrontábamos ciertas situaciones emocionales. Cuando éramos adolescentes teníamos otros desafíos. Cuando tuvimos quizás el primer noviazgo, tuvimos nuevas experiencias emocionales. Y los compañeros del colegio, el trabajo, la independización, la calle, la vida de la adultez, quizás la familia, los gastos, las relaciones interpersonales con la familia, con la esposa, con los hijos. Entonces, a medida que vamos avanzando en la vida, vamos teniendo experiencias nuevas y en la medida que vamos acumulando justamente temas sin resolver, lo vamos arrastrando a la próxima experiencia que tenemos. Entonces, a veces nos encontramos en un punto donde somos padres y tenemos cosas sin resolver de nuestra infancia. Y estas cositas justamente nos llevan a tener en nosotros adicciones, opresión y cautividad. Y hay cosas que no vamos a poder ver nunca porque no tenemos ojos para ver. Entonces necesitamos esa libertad de parte de Dios. Cuando hablamos de adicciones, no estamos hablando de drogadicción. Estamos hablando justamente de problemas de adicción, que es que nos referimos a una persona que se evade, el problema que tiene interno, el problema que tiene escapándose
yéndose a otra cosa para distraerse, para evadirse, para escaparse. Puede ser no solamente una estupefaciente, sino que también puede ser el trabajo, el dinero, puede ser el gimnasio, puede ser la familia, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser la religión, puede ser la iglesia. Entonces cuando hay una adicción, hay una evasión. Hay algo que nos está queriendo enfrentar, hay algo que nos está queriendo resolver, porque quizás nos da miedo, nos duele, porque quizás no queremos tocar justamente ese tema, y realmente es lo mejor que podemos hacer, es enfrentar nuestros problemas uno a uno y paso a paso, y poder empezar así a experimentar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro interior, toda la plenitud de Dios para con nosotros. Si quieren saber cuáles son cuál es mi postura en base a cómo podemos enfrentar estas cosas en el paso a paso y en el día a día, bueno, sigan estando atentos al próximo podcast, al próximo audio que vamos a estar compartiendo con todos ustedes para que podamos ir trabajando juntos en esta área y en esta materia que es la sanidad interior. Espero que les sea de gran utilidad y de su agrado para su edificación. Así que gracias por escuchar y Dios los bendiga.